política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas, amigos, bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo te pinta la semana? Muy bien, bueno, nos pinta a todos, yo creo un poquito complicado con las lluvias que afortunadamente parece que no van a ser como las de la semana pasada o antepasada, pero en términos de información pues no deja de fluir, ¿no? Bueno, porque en este país todo el mundo se pelea con todo el mundo, ¿no? Sí, alguna vez que cuando hice estudios allá al otro lado con muchos compañeros de Europa, les decían, miren, ¿cómo es México? México no te aburres, no hay forma de que te aburras en ese país, es muy divertido y sí, efectivamente, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir, amigas y amigos, con nuestro tema. La semana pasada, Alfredo, recordarás que hablamos de las iniciativas que presentó el presidente López Obrador y que, bueno, analizamos muy ligeramente, pero analizamos la mayoría de ellas, las llamadas sociales y económicas, es decir, la que tiene que ver con las pensiones, la que tiene que ver con la jubilación, las que tienen que ver con temas relativos a esas características de carácter político y social, y nos quedaron pues las más controvertidas, que son las reformas políticas. ¿No? Una de ellas es importante que comentemos. El presidente habla y tiene razón de reducir los gastos o la participación de los partidos políticos en el financiamiento público. Fíjense, amigas y amigos, en el año pasado se les dio a todos los partidos políticos 6,788 millones de pesos. Es una cantidad estratosférica. Solo en un año, ¿no? En un año, sí. Y este año, que va a ser año de elecciones. Este año 10,444 millones de... Es mucho dinero. Es mucho dinero, o sea, ¿cuántos caminos, cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas cosas de carácter social se pueden...? Sí, pero hay detrás de eso, y tú eres de las personas que más conoces ese tema, está pues la iniciativa que fue, tú me corregirás, que fue en el 94 o que en una reforma de las primeras reformas electorales en las que se estableció el financiamiento público de los partidos, ¿no? Y eso tenía una razón de ser. Tenía una razón de ser y otra escondida. Es decir, esa reforma la promueve Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari estaba preocupado en cómo financiar al PRI y no encontraba el mecanismo hasta que alguien le aconsejó, pues haz una reforma de apoyo a los partidos políticos, como sucede en otras partes del mundo. En Estados Unidos tú puedes también ser financiado. De hecho, si tú decides financiarte por el Estado, te dan $1 por cada voto. Si no, pues te vas al financiamiento privado. Ya desde aquel momento se tenía miedo de las aportaciones del crimen, organizado, no solamente del crimen, sino de intereses económicos que después te lo fueran a cobrar y que lo pagaras, y entonces eso ya quitara representatividad a los partidos políticos y se convertían en representantes, como sucede mucho en Estados Unidos, representantes de las grandes instituciones, de los grandes grupos. Amigas y amigos, en Estados Unidos la Asociación Nacional de Armas, de Constructores de Armas, apoya a todos los diputados y senadores con mucho dinero. Por eso cada vez que en Estados Unidos se quiere votar algo en contra de las armas, hay muchos que se oponen. ¿Por qué? Porque están financiados por... Sí, la organización, la más importante, utiliza un título, un nombre de la organización, que es un eufemismo, ¿no? El National Rifle Association, como si fuera del rifle nomás. Sí, claro. Y esa industria no es solo de rifles, ¿no? No, bueno, pues al apoyar económicamente a los partidos y a los legisladores, ¿no? Pues se convierte realmente en representantes de ellos. Entonces Salinas quiso, entre otros, evitar esto, pero
la motivación secreta era cómo apoyo al PRI. ¿Cómo se financia el PRI sin meterle la mano al presupuesto público? E inventaron este sistema de financiamiento que en principio, allá en el 94, como tú dices, era light, pero después en el 2012 con Calderón se le metió mucho dinero bajo la influencia que en ese tiempo tenía el PRD, que todavía existía, y su relación con Calderón, y en el 16 ya no se diga. Sí, ahí el problema es que termina siendo, hay que decirlo con sus letras, termina siendo un negocio para muchos políticos que controlan los partidos. Claro, ¿no? por supuesto. Dineral. Entonces, ¿no? en este año, el Morena va a tener 3.159 millones de pesos, el PAN va a tener 1.904 millones de pesos, el PRI 1.866 millones de pesos, Movimiento Ciudadano 1.017 millones de pesos, el Verde, que casi no existe, 893 millones de pesos. Ahí le va a tocar, ¿no?, de a millón por miembro del PRD. Sí. Y el PRD, que ya es inexistente, todavía va a recibir 751 millones de pesos. Son por eso es que, ¿no?, se pelean por sí, claro, por las dirigencias de los partidos, ¿no? Y el PT, 719 millones de eso es lo que les va a tocar del presupuesto. Y luego, más lo que les donen a las campañas, eso ya es otra cosa. Así es. Bueno, pues obviamente este tema no va a pasar, no creo que pase. Nosotros aquí en Baja California, con Bonilla, hicimos una reducción, no sé si recuerdes. Sí, cómo no. Les quitamos casi la mitad de lo que se les daba antes, ¿no? Se hizo una enorme negociación. Lo que pasa es que a nivel nacional pues no hay operadores tan buenos como nosotros. Sí, bueno, hay que comentarle a nuestros radioescuchas y los televidentes que las primeras cifras que diste son del presupuesto federal. Sí, federal, sí. Luego cada estado, el presupuesto de cada estado les da. Sí, claro. Aquí en Baja California. Ese fue el que se reformó aquí en Baja California, ¿no? El presupuesto de lo que da el Estado. Y le redujimos el 50%. Y bueno, al final de cuentas todos lo aceptaron. Pero este tema a nivel nacional, se van a oponer los partidos. Tengan la seguridad que es un tema que el presidente está consciente y sabe que no va. Que va a haber una enorme resistencia. Una enorme resistencia. Bueno, viene otro que es la disminución de 64 senadores. Originalmente, en la Constitución de 1824, había solamente 2 senadores por estado, pues porque era una copia del modelo gringo, ¿no? De los gringos que nos impusieron mucho. Ahí un embajador Poinsett estuvo ahí dando lata para que los legisladores mexicanos se imitaran el sistema recién creado por ellos, ¿no? Sí, así es, recién creado por ellos. Y entonces nos fuimos a 2 senadores por estado. Así se mantuvo. Así se mantuvo hasta 90, casi a los 90. Sí, ¿no? Por ahí tengo yo un artículo que escribí, que dije... Que es el sistema vigente en Estados Unidos, ¿no? Sí, yo escribí, 2 senadores por estado. Yo escribí un artículo en los años 70 y tantos, ¿no? Estaba yo en la universidad todavía, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y se hizo un convenio entre el Senado y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y Jorge Carpizo me mandó a mí como representante del instituto. El senador Antonio Riva Palacio era el líder de la mayoría, dominado totalmente por el PRI, no había otro partido. Creo que no había nadie más, ¿no? Más que el PRI. Y nos hicimos muy amigos, don Antonio y yo, y cuando él leía mi reforma siempre decía: pues es que no conoce el Senado. Bueno, la vida me dio la oportunidad de demostrar. De ser senador. De ser senador y de hacer esta reforma se hizo porque pues es que no podía ser que nada más el PRI estuviera representado en el Senado. En el Senado. La Cámara de Diputados se daban unos debates muy ricos, intensos, reformas interesantes, pero el Senado pues estaba dominado por... Sí, porque hasta antes de esa reforma no existían senadores de oposición, ¿no? Entonces los primeros fueron por allá en el 88, pero fue una... Entonces el PAN logró con Salinas
Pues porque Salinas venía con serios problemas de legitimidad de la elección de 1988 y entonces logró que el gobierno de Salinas, que el partido dominante, aceptara un tercer senador. Por cada estado. Por cada estado. Y entonces se hicieron los senadores de minoría. La primera minoría. ¿No? Primera minoría. El que gane la elección en cada estado se lleva dos. Dos senadores. Y el segundo de votación se lleva uno. Y de esa manera, pues se logró que hubiera voces de oposición en el Senado. Lo que sucede es que, pues en aquel tiempo, pues la mayoría fueron panistas, entonces se convirtió en un Senado de dos partidos. Porfirio Muñoz Ledo era el presidente del PRD y se hizo otra reforma electoral como en 1998. ¿No? Esa reforma realmente la hicieron en la Secretaría de Gobernación. El Senado poco participó. Yo era presidente de la Comisión de Gobernación y a mí me mandaron la reforma ya hecha. Ya hecha y ya consensada. ¿No? Y ya consensada. Y se había negociado, ¿no? Porque Roberto Madrazo estaba acusado de corrupción y haber encontrado unos papeles y la izquierda, básicamente el PRD, estaba impugnando a Madrazo. Y entonces propusieron, fíjate nada más las cosas que se hacen por el poder en gobernación, que el PRD se olvidaría de ese tema a cambio de que se aprobara una lista nacional de 32 senadores para que esos 32 senadores fueran votados de acuerdo a la votación de cada partido y entonces pudiera llegar el PRD y... Al modo de los diputados que se conocen como plurinominales. Yo me opuse en su momento porque... sí, porque no, era una violación al sistema de sí, federal. Pero además, eso, una de las consecuencias, como tú sabes, es que en algún momento cada estado tenía la misma representación de senadores y ahora a raíz de eso ya no, porque el partido puede meter los 31 del mismo estado, digo, en teoría. Pues en teoría, sí. Bueno, de nada sirvieron mis protestas, ¿no? De nada sirvió mis argumentaciones. Lo que valía allí era la voluntad política del PRI de aquel momento y de la Secretaría de Gobernación de salvar a Roberto Madrazo de que no fuera a caer a la cárcel por la corrupción que se le había encontrado en su campaña. Y así fue como llegaron los senadores de representación proporcional y eso hace que ahora haya 128 senadores. ¿No? Sí. Y hay una distorsión, yo insisto en eso, Amador, porque el Senado, bajo el modelo gringo, también fue diseñado para que los estados de la federación que no tengan mucha población no se vean avasallados en el Congreso con la cantidad de diputados. Los diputados son, los distritos donde compiten los diputados son de acuerdo a la población del estado en términos relativos. De esa manera, el Estado de México, que es el que más población tiene, es el que más distritos tiene. Entonces, uno pudiera pensar, en teoría, que todos los diputados del Estado de México hacen un bloque. Y sí entonces, lo han hecho, ¿eh? Y imponen una agenda, porque sí no puede hacer lo mismo ni siquiera Baja California, que es un estado de la media tabla. Tlaxcala, ya no hablemos de Baja California Sur. Dos, ¿no? Entonces, el Senado estaba hecho para eso, a la hora de las leyes. Bueno, se pueden, perdón por la palabra que voy a utilizar para ilustrar, se pueden agandallar los estados, los diputados de los estados en la Cámara de Diputados, sobre todo los estados grandes o más poblados, pero en el Senado no, porque ahí todos tienen el mismo número de senadores. Pero claro, después de esa reforma que tú dices, ya no existió. Ya no existió. Ay, te recomiendo que leas mi artículo que se llama La reforma política en el Senado, donde yo digo que incluso en Estados Unidos no fue otra cosa que un mecanismo para evitar el miedo de los conservadores a la población. Inventaron la Cámara de Senadores para bloquear cualquier intento que pudiera poner en riesgo es una decisión contraria a los intereses dominantes, que en Estados Unidos siempre ha existido eso. Entonces, este tema, pues, si no se encuentra un mecanismo nuevo, difícilmente la oposición va a estar dispuesta a pasarlo, aunque ya cambió todo, ya hay estados, lo vamos a ver más al rato, hay municipios dominados por las oposiciones, hay municipios dominados por
por Morena. Entonces ya el triunfo en los estados ya no será tan avasallante como fue con el PRI en los años. Sí, y yo 90. hacía referencia, pero también a lo del tema del financiamiento público originalmente, en el que pues también les dio a la oposición pues lana para competir, ¿no? Y a lo mejor se justificaba esos apoyos de financiamiento público incluso para la oposición, pero aparte de la cantidad de dinero que ha aumentado ahora, pues ya como dices tú ahorita por más que ahorita Morena tenga mucha presencia en términos partidistas de posiciones, pero la posición está fuerte, o sea, Claro, compite, ¿no? y luego también propuso el presidente que se redujera a 300 diputados. Esta es una historia que voy a contar muy rápida para que no se nos acabe el tiempo. Ya les contamos aquí en alguna ocasión que antes de la reforma de 1977 eran 128 diputados y era uno, dependiendo de cómo fuera creciendo la población. Vino Reyes Heroles, hizo esta propuesta, se aprobó y quedaron 300 de mayoría y se introdujo por primera vez el sistema de representación proporcional para que las minorías participaran. La idea era que siga mandando la mayoría, pero con la participación de eran las minorías. 100 originalmente. Eran 100 originalmente. Pero en 1985 el PRI dijo, oye, se están creando dos sistemas, el de mayoría y el de minoría, y nosotros no participamos en el de minorías. En el de minoría. Y entonces dijeron, queremos participar. Y entonces la oposición le dijo, espérate, manito, esos 100 que hay ya son nuestros desde 77. No, ahí no puedes meter la mano. Si tú quieres participar, tendrás que crear otros. Aumentar el número de diputados. Bueno, pues, se discutió en su momento, se decidió aumentar 100 más. Por eso ahorita son 500. Y por eso ahorita son 500, porque ya entonces ya el PRI ya participa de esos 100 más, ¿no? Y así fue como quedó el sistema de 500. Pero pues a la luz de cómo funcionan las cámaras, pues no se necesitan tantos. La cámara, amigas y amigos, lo manejan 10 personas, 15 si acaso, ¿no? Hace rato hablé con mi amigo Juan Ramiro Robledo Ruiz, quien tú lo conoces, fue tu jefe, me invitó a participar en un foro el día 15 de marzo en San Luis Potosí para analizar estas reformas, y yo le pregunté, ¿vas a ser diputado otra vez, Juan Ramiro? Y me dijo, pues tal vez de representación, me dijo, porque de los que están saliendo ahorita como candidatos no se ve nadie que pueda manejar los temas de la Cámara. Y me dijo algo que ya sabemos, dijo, los temas de la Cámara se van a manejar a través de los diputados de representación proporcional. Esto tiene una lógica y una razón, ¿no? Si tú quieres que un distrito se gane con una gente muy popular, pues tiene que ser alguien que sea de la localidad, ¿no? Y ese puede ser que gane, traiga muchos votos, se trabaja. Pero si tú quieres que alguien que sea un gran constitucionalista, un ingeniero en energía atómica, pues ese está ya en México estudiando en los centros, y ese nunca va a ganar una... No, porque generalmente son perfiles que tienen muchos conocimientos técnicos, ¿no? Y pues nunca va a ganar un distrito. Pues difícil. Entonces yo digo que estos 300 diputados no va a ser posible que los reduzcan, si acaso cambiando el sistema, o sea que haya 150 de mayoría y 150 de representación proporcional, o 200 de mayoría y 100 de representación proporcional, porque todos los partidos, incluyendo Morena, necesitan cuadros calificados para mover la elección. O sea, para hacer todo. Es que el trabajo de la Cámara es un trabajo muy técnico, pero con mucho oficio político también. O sea, son gente que tiene, además, por lo general ya tienen experiencia en ese tipo de gestión. Y además tienes que saber tratar con la oposición. Mira, eso no es fácil. Tú te recordarás un caso, yo fui presidente del colegio electoral, del último colegio electoral, ¿te acuerdas? Sí, en el 1991, ¿no? Y estábamos viendo un caso de Rigoberto Ochoa Zaragoza, que después fue gobernador de Nayarit, en ese tiempo diputado de la CTM, ¿no?
Y bueno, era bien peleonero, ¿no? Sí. Y su caso se retuvo porque tenía algunos problemas. Y bueno, pues se peleó con el PAN y ya menos se agarraban a golpes. Sí, pero varias veces pasó en el colegio. Nos dificultó su aprobación y yo le tuve que decir, ya nos vamos a la pausa, termino nada más esa idea. Y le tuve que decir, Rigoberto, si quieres que te ayudemos, por favor, no te pelees, ¿no? Entonces, en una Cámara se requiere conocimiento, oficio político y mucha tolerancia. Sí. Vamos a una pausa y regresamos. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Regresamos al análisis de las iniciativas del presidente López Obrador. Estábamos hablando su propuesta de bajar a la mitad los senadores, de 128 a 64, y desaparecer los diputados de representación proporcional. Y mi comentario es que veo muy complicado que esto vaya a ser aceptado. Hay que buscar una contrapropuesta que satisfaga los extremos y los intereses de todos los involucrados. Aquí lo hicimos, Alfredo, ¿te acuerdas? Sí, se eliminaron en el Estado los diputados electos bajo el principio de representación proporcional por la modalidad de lista, ¿no? Antes existía una lista que presentaba cada partido o coalición y se iban intercalando. Era un modelo muy curioso de los diputados que se iban de minoría, que se iban a distribuir entre, digamos, los candidatos que no ganaron, o los partidos que no ganaron, o ganaron menos distritos. Uno era, primero iba el mejor perdedor, el candidato a diputado perdedor que hubiese tenido el porcentaje más alto en su distrito. Y luego el siguiente era uno de la lista. Uno de la lista. Y luego así se iban intercalando. Entonces se eliminaron los de lista. Quitamos los de representación proporcional porque realmente distorsionaba mucho el sistema electoral. E hicimos un trabajo de acuerdo con todos los partidos políticos y se aprobó por unanimidad. Desgraciadamente muchas de estas reformas, pues a la luz de los acontecimientos políticos, no han sido bien analizadas, porque también eliminamos lo que el presidente ya propone en otra reforma, desaparecer el Consejo de la Judicatura. Nosotros lo presentamos, lo aprobamos, pero luego, ¿qué pasó, Alfredo? Luego se presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Y para empezar, la Corte, por eso es que el presidente está, bueno, no solo el presidente, por eso mucha gente estamos viendo con mucha suspicacia lo que hace la Corte. Para empezar, la Corte otorgó esta figura que se le conoce como la suspensión, es decir, que esa reforma que aquí aprobaron fue una reforma a la Constitución de Baja California, que aprobó la mayoría de 2/3 de diputados de Baja California, más los ayuntamientos, los cabildos de las ciudades. La Corte dijo, no se va a aplicar hasta que la analicemos. Esa figura de la suspensión está prohibida. Si está prohibida por la Constitución, no puede hacer eso la Corte. Sí, lo que pasa es que se agarran de un artículo de la Constitución que habla de los tratados internacionales, que tiene que ver con cuestiones, primero de la Constitución, que tiene que ver con cuestiones de derechos humanos, y hacen una interpretación y dicen, pues aquí se aplica y están en peligro los derechos humanos de los miembros del Consejo de la Judicatura. Eso lo veremos en otro momento, porque vale la pena hacer una discusión de eso, pero tiene razón el presidente López Obrador, ha exagerado la Corte su capacidad interpretativa. Ciertamente en la Facultad de Derecho nos enseñaron que la Constitución es lo que dice la Corte, sí, pero basándose en lo que dice. En lo que dice el texto. El texto, no inventando interpretaciones. Cosas, ¿no? Entonces habrá que establecer algún límite a la Corte en ese sentido, algo racional, ¿no? Que le permita cumplir con su labor de defender la Constitución, pero que no vaya en contra de criterios expresos de la reforma constitucional. Bueno, el otro tema es también muy interesante.
Ustedes recordarán que el presidente propuso desde su campaña y después ya en el ejercicio del poder una reforma para la revocación del mandato de los funcionarios electos. Empezando por el presidente mismo. Primero fue 45 y luego se bajó a 40. El mínimo que debería de votar del listado nominal del padrón de electores para que fuera, digamos, se pudiera aplicar obligatoriamente, originalmente era el 45%, ¿no? Tenían que ir el 45% de los electores, que aunque fueran, ya una vez que eran 45, pues lo que dijera la mayoría de esos 45%, ¿no? Pero era muy difícil, 45. Sí, casi nunca. Lo bajó a 40 y ahorita está proponiendo que sea el 30, que aún así sigue siendo alto. Pero bueno, ya se bajó 10% para que haya una especie de control ciudadano de todos aquellos servidores públicos electos popularmente que no cumplan con su responsabilidad con el pueblo, puedan ser revocados. Esta medida me parece que esta sí puede que pase. Yo no sé, Amador, yo no sé si ser tan optimista, porque históricamente esa figura de la revocación del mandato, si no es porque llegó López Obrador a la presidencia, hubiese seguido ahí sin tener vigencia, ¿eh? Sí, claro. O sea, los políticos mexicanos le han tenido especial aversión y miedo a esa figura. Desde 1977 está, pero no se aplica. No se aplica. Sí. Pero bueno, pues ahí está para que. Ojalá sí yo digo que esa sí se puede, aprobar. La otra, híjole, qué complicada es, ¿no? La de elección de jueces, magistrados y ministros, ¿no? Pero miren, amigos, yo dije la vez pasada y lo vuelvo a reiterar, yo le doy mi apoyo político al presidente. Nunca había visto en la historia de este país, que yo tenga conocimiento, de los ataques tan duros, diarios, groseros, majaderos, que hay en las redes sociales, que hay en todas partes contra el presidente. Se ve claramente que hay una conjura, que hay de intereses internacionales y nacionales. Hablan mal del presidente, en desgastarlo, de cualquier cosa, ahora con esto de que el narcopresidente, bueno, es toda una campaña. Entonces, este asunto que propuso el presidente, hay que analizarlo bien, ¿no? Yo no lo voy a descalificar ahorita de entrada. Sí, habría que ver experiencias en otros países. Sí, creo yo que tan importante como los nombramientos es los requisitos que deban cumplir los candidatos, y sobre todo de los requisitos, cómo ascienden, cómo se controlan y cómo disciplinariamente se aplican medidas correctivas. Eso es complementario a esto. Por eso no voy a criticar este tema del presidente. El otro, que integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues eso aquí lo comentamos. La Secretaría de la Defensa Nacional es un órgano del Ejecutivo. No es el Ejército. No es el Ejército. Son dos cosas. Una cosa es el Ejército y otra cosa es la Secretaría de la Defensa. La Secretaría de la Defensa es el órgano administrativo que auxilia al presidente para el ejercicio con el que se administra todo el ejercicio de sus funciones como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Lo hace a través de la Secretaría. Todos los secretarios son auxiliares del presidente. Entonces, que la Guardia Nacional pase a depender de la Secretaría, pues es un tema que no quiere decir que pase a ser del Ejército. Que es lo que ha querido venderse. Pero la Corte así lo interpretó y todos los que son contrarios al presidente así lo y por virtud de la Corte se dejó sin efecto esa reforma, que realmente pues lo único que es que en lugar de que tu jefe sea el jefe de la Guardia, ahora va a ser el secretario de la Defensa. Punto, no cambia absolutamente nada. Yo no sé si eso, Amador, en el futuro podría quedar más claro si empezamos a ver, y yo no sé si eso eventualmente pueda suceder en el futuro próximo, secretarios de la Defensa civiles. Eso lo dejaría un poco más claro, ¿no? Porque como todos los secretarios de la Defensa en México han sido generales, pues se piensa, bueno, si en esa secretaría están generales, ¿por qué es el Ejército, no? Claro. Yo siempre he sido a favor, ¿no? El general Alonso Aguirre Ramos, quien fue un alto general, que fue diputado federal,
muy amigo mío, porque yo soy muy amigo de toda la familia Aguirre Ramos. Con él en sus pláticas veíamos la necesidad de que eso cambiara y que el ejército tuviera un Estado Mayor conjunto y que ese fuera el verdadero jefe militar, ¿no? Y entonces ya con base en ese Estado Mayor conjunto, donde estuviera la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea, ese sería el verdadero jefe práctico del Ejército. Entonces ya podrías poner a una mujer como secretaria de la Defensa, no habría ningún problema para que así sucediera. Tarde o temprano vamos a avanzar, estoy seguro que vamos a avanzar en este tema. Sí, porque está profesionalizando las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, bueno, sí. Este tema, vamos a una pausa, ya casi terminamos. Los comentarios de la reforma son muy importantes y por eso nos hemos tardado un poco de tiempo para que ustedes conozcan. Vamos a una pausa y regresamos. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Recibimos una llamada de nuestro amigo Tirso Liévano, quien además de ser abogado, notario público, desde hace muchos años es profesor de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho aquí de la UABC, y nos insistió un poco en que ampliáramos un poco el comentario de que una de las funciones de los diputados conocidos, ¿no?, coloquialmente como plurinominales, es ese perfil técnico que deben de tener y que, como tú ya lo comentabas de alguna manera, pues hace difícil que lleguen ellos a ganar elecciones en los distritos, ese tipo de personas. Sin embargo, son muy necesarios a la hora de adentro del Congreso negociar cosas, el tratar temas muy técnicos, y dice nuestro amigo Tirso, dio el ejemplo, pues, por ejemplo, los juristas, los abogados, que en el Congreso es muy necesario tener buenos abogados porque nada menos se hacen las leyes. Pues hay muchos muy buenos abogados, muy técnicos, pero que solamente por la vía de ser diputados plurinominales podrían llegar al Congreso. Entonces nos comentaba que ampliáramos un poco ese tema, y yo supongo, quiero interpretar que pues han sido atacados, creo yo, injustamente esas figuras de los diputados plurinominales, pues seguramente por el hecho que no hacen campaña, no están a hacer campaña. Bueno, pues una de las consideraciones que hay que hacer es que sí es cierto, no hacen campaña, no tienen ni siquiera que gastar el dinero para una campaña, pero pues son necesarios, ¿no? Son necesarios, entre otras razones, por los perfiles de especialistas que deberían de ser los que los partidos manden al Congreso así, ¿no? A veces no siempre sucede. Está mal entendido el concepto. En Europa, en España, en Francia, en Alemania, bueno, en Alemania no, pero en Francia y en España y en la mayoría de los países del mundo, el sistema que funciona para elegir diputados es plurinominal. Y está combinado con otros temas, que la elección dura 17 días. Entonces realmente el ciudadano vota por el partido, ¿verdad? Quiero que el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, gane, o quiero que el Partido Popular gane, o quiero que gane el Partido. Y son puros candidatos de lista. Y son puros candidatos de lista. Entonces, si yo le doy el 40% al Partido Socialista Obrero Español, de la lista de los integrantes del Congreso, ellos van a tener solamente 40. De ahí se trajo este sistema. En 77 se trajo del sistema alemán, que combina los de mayoría con los de minoría. Y la verdad están mal entendidos porque pues sí hacen campaña los de... Sí, bueno, deberían de hacer, ¿no? Sí hacen. Yo fui candidato plurinominal en 91, yo hice campaña y saqué cartelones y anduve recorriendo el estado y di conferencias, y hay quien no quiere, bueno, no quiere gastar su dinero. No están obligados. No están obligados. Ahora, no necesariamente todos son técnicos. Es la forma en que también los partidos políticos meten a sus cuadros políticos importantes. Es decir, vamos a suponer Mario Delgado, por hablar ya,
pues quizá no tenga la posibilidad de ganar un distrito en la Ciudad de México, pero se quiere que Mario Delgado esté en el Congreso, pues se va por la vía... Y ni siquiera lo ponen en riesgo, ¿no? Ni siquiera lo ponen en riesgo, porque a lo mejor no gana. Marcelo Ebrard, a lo mejor no lo pueden meter por la vía de uninominal porque no gana un distrito, pero lo necesita en la Cámara porque es una figura y lo ponen por la vía plurinominal. Es decir, los plurinominales se ha visto mal porque se ha puesto mucha gente que no... pues sin ningún merecimiento político y sin características de perfiles técnicos, así, ¿no? Pero es una vía... Es un abuso ese que hacen los partidos, ¿no? Como lo hacen del financiamiento, como lo hacen de la propaganda. Pero realmente es un sistema que permite que voces inteligentes y calificadas y plurales estén en la Cámara. Pero bueno, yo creo que ya dimos... los conceptos adecuados. Hay dos medidas también difíciles que el presidente propuso, que nadie gane más que él, ¿no? Esa ya lo platicamos aquí, cómo le hace la Corte para cada vez que sale el presupuesto, lo impugna, dura un año la impugnación y se acaba. Y se les toca la suspensión, entonces no se aplica. No se aplica. Y la otra es más complicada, pero creo que en cierta medida tiene razón el presidente, es eliminar los organismos autónomos. Cuando yo fui legislador había un organismo autónomo nada más, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y había una razón técnica para que fuera, ¿no? Pero luego ya después empiezan a meter las concesiones. Yo trabajé en la Secretaría... Es un modelo gringo ese, ¿eh? Los famosos reguladores, ¿no? Yo trabajé en la Secretaría de Gobernación, yo fui el director jurídico de la Secretaría de Gobernación hace muchos años. Y se sacó una medida para evitar la discrecionalidad en el otorgamiento de las concesiones de radio y televisión. Entonces constituyó un equipo, ¿no?, en el cual estaba el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, que yo era, y otras gentes más, pero dependía del secretario. Claro. Es decir, tenía una reglamentación y se discutían los temas de las concesiones y se tomaba una decisión. No necesitan muchas de las que actualmente son autónomos. Sí, pero también, perdón que te interrumpa, pero también la crítica del presidente es que se dicen autónomos, pero no son autónomos, nada más que no dependen del gobierno. El propio empresario Carlos Slim lo dijo con palabras muy, muy llaneras ahora, en la conferencia que tuvo, porque decía, a ver, esos organismos autónomos, y dio el ejemplo de la COFETEL, si no mal recuerdo. Primero mandan ahí a un director jurídico de la presidencia para que sea parte de la COFETEL, ¿no?, que es un organismo autónomo. Uno de los autónomos dice, bueno, pues ¿cómo va a ser autónomo si viene de trabajar ahí para empezar? Pero luego termina su periodo y se va a trabajar a una de las empresas que son reguladas por ese organismo. Pues ¿dónde está la autonomía? Claro, dice, ¿no? claro. Pero eso surge básicamente con Calderón y Peña Nieto, pues aumenta, ¿no? Y yo decía, pues hoy tenemos un Estado que ya no es federal, ¿verdad? Está lleno de órganos siderales, decía yo. Siderales. Sí, porque no dependen de nadie. No están los tres poderes, ninguno de los tres poderes. Ninguno ahí, entonces pues andan ahí en la órbita. No lo conocía ese concepto, está bueno. Perdidas, ¿no? Y entonces yo estoy totalmente de acuerdo, hay que desaparecerlos. Va a dar mucho que pelear, no se van a conseguir los votos, pero bueno, tarde o temprano tienen que desaparecer estos mecanismos. Bueno, hasta aquí las reformas del presidente, que bueno, pues van a ser muy discutidas, muy analizadas. Ya les dije que me están invitando el día 15 de marzo a San Luis Potosí. Y qué bueno, ojalá que sean temas de las campañas, ¿no? Para que las campañas se centren en el que me están invitando a hacer un análisis de las campañas. Bueno, pues ya salieron los diputados, es otro tema que quería comentar. Los diputados federales, candidatos a diputados federales y la verdad, a mí me parece muy buena el grupo de candidatos. Son muchas mujeres, sí, ¿no? Son muchos jóvenes, ¿no? Y no están ya las caras tan vistas. Las caras tan vistas. Que, ¿no? Es importante que se le vaya dando. Entonces felicito a Morena por
el nombramiento de estas gentes, ¿no? Conozco muy bien a Araceli Brown. Fausto Gallardo, pues lo conozco casi desde que nació, pues soy muy amigo de su papá. Armando Samaniego, pues nosotros lo incorporamos a trabajar en el sistema de aguas y luego fue coordinador de Claudia en el estado. Gilberto Herrera es un joven muy apasionado por la 4T, que era representante de bienestar en Baja California, muy metido, ¿no? Evangelina Moreno pertenece al grupo de René Bejarano y esta Dolores Padierna, han hecho un trabajo muy bueno aquí. Irma Andazola no la conozco. Claudia Moreno es una joven muy trabajadora de San Quintín, vinculada a Miriam Cano, aunque no llega por Miriam Cano, como se ha dicho en algunas columnas, sino el trabajo que ella hizo directamente con Claudia Sheinbaum. Nancy Sánchez, pues la conozco perfectamente muy bien. Yo convencí a Nancy que dejara el PRI y se viniera a apoyar a Jaime Bonilla en la campaña de Bonilla. Eso le permitió acercarse a nosotros, llegó a ser senadora, ¿no? Ya estaba en Morena. Yo la vinculé personalmente con Ricardo Monreal, le hablé a Ricardo la recibió, y Nancy, que es una mujer de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, inteligente, hizo muy buen trabajo, representó obviamente a Monreal en Baja California, y bueno, pues por eso está ahí. Y Laura Ruiz no la conozco tampoco, pero en todo caso el paquete es muy bueno. Felicidades a todos ellos y que hagan muy buena campaña en beneficio del pueblo de Baja California. Luego, creo que tenemos que ir a... Vamos a pausa, amigos. Pausa. Me emocioné. Sí, pasa. Vamos a pausa. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Sigamos, amigas y amigos, nos quedan 3 minutos del programa. Me parece sorprendente, Alfredo, que no solamente por la mala imagen y la falta de eficacia y conocimiento que se tiene como político, no como boxeador el terrible Morales, utilice, según él, esta imagen de Leizaola y muchas más. Esta es solamente una, porque los taxis están llenos de estas... Prácticamente están haciendo campaña juntos. Están haciendo campaña juntos, ¿no? Apoyen vamos juntos. Bueno, pero Leizaola, amigas y amigos, en 2009, 23 elementos de la Policía Municipal de Tijuana lo acusaron de tortura, de retención ilegal, y desde entonces emitió una orden de aprehensión. No detuvieron a Leizaola, pero sí a la entonces jefe de la policía, Gustavo Huerta. Los policías de aquella época pues lo señalaron que los golpearon para que aceptaran, ¿no? Estas torturas fueron realizadas y analizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De aquí se fue a Ciudad Juárez, y en Ciudad Juárez pues fue un asesinato de 5 jóvenes, de los cuales uno sobrevivió, acusó a los policías, y bueno, pues se salió. La Comisión Nacional de Derechos Humanos encontró elementos que señalaban a Leizaola. Hay las 3 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 21 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, hay 21 averiguaciones previas, y gracias a los medios de comunicación y a estas cosas que se difunden ahora directamente por las redes, se evitó que en Quintana Roo, que iba a ser nombrado, no sé si asesor o secretario de Seguridad, fuera rechazado. Entonces, por eso extraña que, siendo un hombre que tiene órdenes de aprehensiones, no logré encontrar por qué razones las autoridades de Baja California
no continuaron con la orden de aprehensión, pero pues no es una gente que tenga un prestigio, es una gente que tiene una gran cantidad de temas ahí pendientes, y independientemente de que la fiscal o el otro fiscal que no servía para nada lo hayan perdonado, los delitos de tortura, Alfredo, tú sabes muy bien, son delitos de lesa humanidad. Es decir, ¿qué quiere decir que son de lesa humanidad? Que no prescriben, que dentro de 10 años, en 10 años, en 5, en 15, ser llevado a la cuando haya justicia. otras circunstancias políticas, podrán ejercerse. Y la realidad es que no me parece que de por sí tiene enormes deficiencias el pretendiente a ser presidente municipal de Tijuana y apoyándose en un presunto violador de derechos humanos, pues me parece mucho más terrible, ahora sí, usando el nombre, ¿no? Me parece una gran ofensa para los ciudadanos de Baja California. ¿Alguien convenció a Eric Morales o a quien lo está impulsando de que la imagen de Leizaola le iba a beneficiar? No sé. Pues seguramente su peor enemigo. Eso es lo que estaba pensando y no lo voy a decir, pero bueno. Pues. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final del programa de A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. Nuestros comentarios siempre son de buena fe, son reflexiones políticas que hacemos de las circunstancias. Intentamos, como lo dice el programa, llegar a fondo en lo que estamos dándole a conocer y discutiendo. Así que tengan ustedes un muy buen fin de semana y cuídense como se debe por la posible lluvia que dicen que habrá de lunes a miércoles. Hasta la próxima, amigas y amigos. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano.